Mucho gusto, soy el ingeniero Manuel Tadeo, soy uno de los socios de Signusco Proyectos Sustentables, una empresa dedicada a proyectos de energía renovable y arquitectura sustentable, siempre buscando la sustentabilidad y sostenibilidad de las casas, negocios y empresas. Actualmente vamos a generar una serie de respuestas a unos comentarios que nos han hecho en nuestras redes sociales para ir esclareciendo ciertas dudas que hay alrededor de los temas de paneles solares y vamos a tratar de utilizar un lenguaje coloquial, por lo que si quisieran que tocáramos ciertos temas un poco más técnicos, lo podríamos hacer en otro live o respondiendo otra serie de preguntas y respuestas. Muy bien, vamos a comenzar. Las primeras preguntas que nos han llegado ha sido del señor Pedro Manuel Coronado y nos indica que nos pregunta, ¿se puede tener independencia de la red eléctrica o tener solamente paneles solares? Por ejemplo, un rancho en donde no hay tendido eléctrico. Sí, sí se puede realizar este tipo de proyectos. En esto se requieren un banco de baterías. Este banco de baterías tiene que estar, digamos, dimensionado de cierta forma para que puedan los usuarios tener todas las comodidades que desean obtener, desde lavadoras, televisiones, refrigeradores, algunas bombas. eh, Hay ciertas limitaciones, pero con ciertas adecuaciones también se podrían utilizar aires acondicionados y realizar, tener como una casa completa totalmente sustentable, sin tener la necesidad de tener presencia con la CFE. Sí, sí es posible. Tenemos otra pregunta de Toño Fuentes y nos indica eh, como cuánto duran los paneles solares. Muy bien, los paneles solares tienen una garantía que nos dice, en 25 años los paneles solares seguirán produciendo un 80% de su capacidad original. Entonces esto quiere decir que después de 25 años todavía tenemos un 80% de vida útil de cada uno de los paneles. Esto siempre y cuando sean paneles solares que tengan ciertas características y estándares. Normalmente los paneles que se encuentran con estas características se encuentran en el listado o el rango 1 a nivel mundial, también conocido como Tier 1. Ahí es donde podríamos encontrar todas estas características de los paneles. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente pregunta que nos dice Mauricio Coronado. Nos pregunta, ¿los paneles solares son diferentes, de diferentes capacidades? Sí. Entonces, los paneles solares, de hecho existen diferentes tecnologías. Tenemos todavía paneles que están en investigación de perovskita, tenemos los paneles que se utilizan a nivel en cuestión de los satélites, también las más comunes que son hechos de silicio, y tenemos dos características, dos tecnologías en estos dos paneles, que son los monocristalinos y los policristalinos. Todos estos paneles tienen capacidades diferentes. Entonces, cuando nosotros vemos paneles en algún lugar, pues también podríamos identificar cuánto es lo que podrían estar produciendo dependiendo de estas capacidades. Entonces hay que tener cuidado cuando estamos viendo estos datos. La capacidad de los paneles sí es distinta, sí es distinta. Muy bien, y siempre están en actualizaciones. Muy bien, otra pregunta nos dice Eric Rivero, ¿qué tipo de mantenimiento podemos darle a los paneles solares ya instalados o qué recomendaciones se necesitan? Si se necesita realizarlos por especialistas o lo podemos hacer nosotros. Muy bien, los paneles solares son, una de las ventajas de ellos es que requieren muy poco mantenimiento. El mantenimiento es básicamente limpieza. Los paneles solares los podemos considerar como ventanas. Si la instalación fue hecha correctamente, no existirían riesgos de electrocutarse en el momento en el que estemos haciendo estas limpiezas.
se puede realizar la contratación de una empresa como nosotros para poder realizar este tipo de mantenimiento. Normalmente cuando se hace este tipo de mantenimiento también se extiende a otro tipo de análisis y revisión del sistema, cableados, estructural y propias de eléctricas del sitio. Pero en sí es un mantenimiento muy simple, muy fácil. Además que si llueve, mejor, porque así se van lavando los paneles solares. Se recomienda una limpieza alrededor de unos 2 a 3 meses para hacer este tipo de limpiezas, ya que con el paso del tiempo pasan aves, vuela polvo y se cubre ciertas áreas de los paneles que sí afectan a la producción como tal. Entonces sí se recomiendan hacer este tipo de mantenimientos y no abandonar los paneles, aunque llueva. Después de un tiempo sí se recomienda hacer estas limpiezas. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cada cuánto dar estos mantenimientos? Bueno, se recomienda cada 2-3 meses y si llueve, mejor. Podríamos esperar un poco más de tiempo para poderlo hacer. También tomando en cuenta eso, si hay construcciones cerca de la casa o negocio, bueno, eso va a levantar polvos. Entonces ahí también es importante hacer un mantenimiento un poquito más frecuente para poder limpiar esos polvos que pudieran estarse levantando. Otra pregunta nos dice, ¿qué tipo de mantenimiento hay que darle al sistema una vez instalado y cada cuánto tiempo? Bueno, ahí está, es básicamente la misma respuesta para esta otra pregunta. Los costos varían dependiendo del número de paneles y el servicio que se quisiera adquirir, por ejemplo, solamente la limpieza o una inspección completa del sistema. Normalmente cuando hacemos este tipo de revisiones es cuando entramos a un proyecto, una casa, un negocio que ya cuenta con paneles solares y no se le ha dado mantenimiento y una revisión correcta al sistema. Entonces se puede también hacer eso. Dependiendo de cada uno es los costos que tendrían. Muy bien, vamos a revisar una siguiente pregunta. Andrés Sosa, nos pregunta, ¿por qué solo baja la tarifa del consumo? ¿Es posible que el lugar donde se vaya a poner sea 100% sustentable y libre de pago de la CFE? Muy buena pregunta. ¿Por qué solamente se baja la tarifa? Bueno, ahí podríamos toparnos con, para responder esto, el cómo y por qué ciertas cosas. Cuando nosotros pensamos en paneles solares, tenemos en mente tenemos en mente que cuando hablamos de paneles también hablamos de baterías. Es muy común tener esta idea, que cuando pensamos en eso siempre lo asociamos. Bueno, actualmente ya no es necesario un banco de baterías, ya que la CFE funge como una batería para nosotros, que de cierto modo no necesita un mantenimiento como tal por nosotros, por el usuario, y no es un costo muy alto el estar con ellos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un banco de baterías pues puede oscilar de repente por las necesidades que tengan entre 2 baterías, 5 baterías y se puede ir incrementando a muchas más baterías. Hemos visto proyectos que tienen hasta 30 baterías, podrían ser más. Entonces, dependiendo de las características, se podría hacer. Obviamente, con este aumento de baterías, pues también aumentaría un costo del proyecto. La CFE viene a quitar eso, entonces se reducen los costos para la implementación de este tipo de proyectos, ya que no entran el espacio que necesitaríamos para tener las baterías como tal, el mantenimiento que se les tiene que dar y el tiempo de vida de las mismas, que podría, dependiendo de la marca y el uso que se le dé, podría ser entre 5 a 10 años, más o menos, y después se tendría que rehacer una reinversión para poder continuar con el mismo uso. Entonces, es por eso que sí nos da una ventaja la CFE. ¿Cómo funciona la CFE? Básicamente, con nosotros hacemos una tramitología con ellos en donde se cambia el contrato. Ustedes se vuelven pequeños productores de energía y
Entonces, la CFE les va a poner un medidor especial con dos características especiales que va a tener este medidor. La primera es como un medidor normal. Entonces, ahí van a estar reflejadas ciertos consumos que ustedes podrían tener. Y en la segunda opción es lo que nos sobró de la producción de los paneles. Ahí es como si estuviéramos pensando en un banco de baterías, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos las baterías, los paneles no siempre están llenando las baterías, sino también se está usando la energía en los otros aparatos. Cuando ya no está el sol, bueno, la energía que nos sobró, que no se utilizó con el uso de los aparatos, se acumula en las baterías. Es el mismo proceso con la CFE. Entonces, al final de un bimestre con la CFE, van a haber dos lecturas y la CFE lo que hace es restar estas dos y el déficit, si es a favor de nosotros, ustedes usuarios, tendrían un saldo a favor. Si es en contra, sería la energía que tendrían que pagarle a CFE. Entonces, eso es porque la diferencia entre las baterías y la CFE. Por eso se puede tener contratos con CFE y ahí es donde se genera la disminución del pago a CFE, ya que como estamos conectados todavía con ellos, entonces podemos aprovechar estos contratos, estos convenios para eliminar las baterías y atacar directamente el consumo gracias a CFE con esta disminución. También nos comentaba la misma pregunta, es similar al caso del rancho, si es posible, no importa que no haya CFE. Incluso hay unos sistemas que se le conocen como híbridos, en donde podríamos tener baterías y la CFE. Las baterías servirían como un backup, como un no-break para la casa o ciertos aparatos en específico. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Muy bien, vamos a contestar una siguiente pregunta. Carlos Chávez nos pregunta, ¿me convienen los paneles solares si tengo empresa? ¿Puedo poner mi aire acondicionado con los paneles? Muy bien, sí, sí se puede. Los paneles solares no son exclusivos para las casas o empresas o industria. Se pueden poner en cualquiera de las tres sin ningún problema. Se siguen haciendo el mismo tipo de contratos y se tiene el mismo resultado. Los cargos que hay un cargo que sí tiene la CFE, que como les comentaba, era un mantenimiento, digamos que es como un mantenimiento. Ahí nos cobra en las casas un cargo mínimo. Ese cargo mínimo varía dependiendo ciertos factores de la propia CFE, pero oscila en total en 50 pesos. Ahí viene este cargo mínimo, los impuestos de los mismos y el alumbrado público. En los recibos lo pueden encontrar como DAP. Esta disposición de alumbrado público varía dependiendo ciertas zonas. Hay zonas en las que no se cobran y en otras se cobra, sí, pero distinto a otras. Entonces puede variar un poquito y oscilan los recibos en cargos mínimos de 50 pesos. En los negocios, empresas, oscila el cargo mínimo en los 120 pesos más o menos, y en la industria, las fábricas, pueden lograr recibos de 600 pesos. Ahí están los cargos fijos y muy similar a los otros recibos, pero con un cargo un poquito más alto, que son 600 pesos. Entonces, una casa que llega a pagar 5,000 pesos puede reducirse hasta 50. Una empresa, un negocio que paga 20,000, 50,000 pesos, se puede llevar a 120 pesos. Y una empresa, fábrica, que paga cientos de miles, se pueden reducir a 600 pesos. Cada uno va a tener ciertas características especiales y se tiene que analizar muy específicamente para dar este tipo de soluciones. Y también nos decía, ¿puedo poner mi aire acondicionado con los paneles? Sí, los paneles solares no van conectados directo a un aparato en específico, van conectados a la casa como tal. Hay una parte del sistema de los paneles, es un aparato que se llama inversor. Este inversor es el que se conecta realmente a la casa, los paneles van conectados allá. Entonces ahí no importa
si movemos, digamos, de enchufe a algún aparato, si cambiamos de contacto o ponemos un foco nuevo o algo así, va a recibir parte de la energía de paneles. Este tipo de proyectos siempre van a tratar de que se cubra todo el consumo de la casa y el uso de los aparatos como tal. Entonces sí se puede poner los aires acondicionados. La siguiente pregunta es del señor Julio Ontiveros y nos indica: ¿qué tan complicado es ampliar mi instalación si mi consumo mensual aumenta? ¿Se podría estimar el aumento y dejar preparada la instalación para una futura expansión? ¿O es necesario instalar sobre el consumo actual sin sobreexceder la producción energética? Bueno, pues muy buena pregunta. Vamos por partes. La primera es: ¿qué tan complicado es ampliar mi instalación si mi consumo actual aumenta? Bueno, parte del diseño de los proyectos es justamente hacer este tipo de preguntas. Preguntarles a ustedes qué es lo que quieren a futuro. Por ejemplo, actualmente se restringen mucho en el uso de aires acondicionados. Lo usan 2 horas en la noche, 1 hora, o lo usan 8 horas, pero lo quieren utilizar mucho tiempo más. Quieren 24 horas los aires acondicionados en su casa. ¿Ok? Sí se puede realizar un proyecto así. El primer paso para poder contemplar, respondiendo a esta pregunta, sería: primero, vamos a realizar un estudio de cargas basándonos en lo que actualmente tienen, en la información que ustedes nos puedan dar en una pequeña entrevista y en el recibo de luz. Entonces, en base a toda esta información, vamos a poder gestionarlo 2 proyectos. El primer proyecto sería con lo que actualmente tienen y un segundo proyecto sería con lo que quisieran tener completo. Entonces podríamos empezar, ya sería decisión realmente de cada uno de ustedes cómo querer empezar, pero vamos a tomar este ejemplo. Empezamos con lo que actualmente consumimos. Entonces ahí tenemos un proyecto de X número de paneles que cubren todas las características de la necesidad actual, pero se deja planeado para hacer este crecimiento. Entonces, en base a lo que ustedes nos puedan platicar y los objetivos que quisieran lograr, podemos desarrollar ese segundo proyecto poco a poco. No necesita ser de golpe, puede ser paulatinamente. O incluso nos podrían decir: ¿sabes qué? Estoy muy contento con nada más la mitad de este proyecto. Entonces, también es otra opción. Entonces no es complicado, solo que sí se necesitaría llevar desde el inicio un buen diseño de proyecto. En caso de que ustedes ya cuenten con paneles solares en su casa, lo que se podría hacer sería complementar con un sistema en paralelo. No pasa nada, no genera conflictos, no echa a perder uno al otro, no pasa nada. Son muy amigables en ese sentido este tipo de productos. También nos dice si se podría estimar el aumento y dejar preparada la instalación. Sí, se podría estimar. Obviamente ustedes no tendrían todos los equipos o los aires acondicionados nuevos o todo esto. Entonces nosotros podemos hacer una estimación y basarnos también en eso. Esto aplicaría también para casas nuevas. No tienen recibos de luz, entonces ustedes pueden platicarnos qué es lo que van a querer, por ejemplo, en la casa. Queremos construir un cuartito nuevo o vamos a ampliar esta zona, vamos a hacer más personas aquí, o voy a poner un aire acondicionado en la sala, voy a hacer varias modificaciones y nosotros vamos a ir estimando esos usos de aparatos y qué aparatos son. Eso es importante cuando nos contacten, darnos esa información. Necesitaríamos, por ejemplo, las marcas o los modelos, capacidades y tiempos de uso para que nosotros podamos diseñarles un proyecto con esas características. También es consumir o es necesario instalar sobre el consumo. Bueno, con eso estaríamos resolviendo las preguntas del señor Julio Ontiveros. Muy bien, vamos a pasar con la siguiente. Anel Sánchez nos pregunta: ¿cuál es el beneficio ambiental? Muy bien, el beneficio ambiental va a ser la reducción de la producción de dióxido de carbono por nuestra culpa, ya que nosotros vamos a estar utilizando la mayor cantidad de energía posible producida por los paneles solares
esto va a generar un impacto ambiental muy grande positivo. Entonces, esto también combinado con las otras herramientas que nosotros proveemos como arquitectura sustentable, podríamos aumentar el impacto ambiental positivo, ya que con parte de lo que podemos ofrecer también es arquitectura sustentable, que viene incluyendo recolección de agua pluvial, tratamiento de las mismas, recubrimiento ajardinado de la casa o negocio. ¿Qué significa eso? Es básicamente tener un jardincito en los techos y paredes para reducir el impacto de calor dentro del lugar. Entonces eso va a generar un menor uso de los aires acondicionados, más tener los paneles solares, más la recolección de agua pluvial, más otras características que podremos ir implementando, vamos a generar un muy buen impacto positivo en el ambiente. Muy bien, perfecto, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Marina Tadeo nos pregunta, ¿cuál es el beneficio costo-inversión? ¿En cuánto tiempo aproximado recupero la inversión realizada? Ok, muy bien, muy buena pregunta. Va a depender mucho de los consumos y características de cada uno de ustedes. El retorno de inversión normalmente puede oscilar entre unos 2 a 3 años y medio. Puede haber proyectos con un poquito menos, un poquito más, pero siempre están cerca de estos promedios. Recomendamos que siempre los proyectos que vayan por ejemplo, es una casa nueva, siempre que nos den toda la información necesaria para poder determinarles un retorno de inversión real, ya que con eso vamos a poder demostrar cómo podría beneficiarles económicamente, ya que sí es una inversión. Y como les comentaba, los paneles solares tienen una garantía de 25 años y en esa garantía dicen que van a estar produciendo todavía un 80% de su capacidad. Quiere decir que vamos a tener un retorno de inversión, sí, pero mientras más corto, mejor. Entonces, sí oscila dentro de los 3 años más o menos, un retorno de inversión adecuado. También podría haber retornos de inversión un poquito más altos. Hemos logrado ver algunos que son de unos 10 años. En esos tipos de proyectos recomendamos otras características, no solo implementación de paneles, sino otro tipo de mejoras. Muy bien, entonces vamos a responder una última pregunta, dos últimas preguntas, perdón. Tenemos a Eduardo Calderón. Nos dice, ¿cómo son los trámites con CFE? ¿Qué pasa si mi sistema fotovoltaico genera más energía de la que consumo? ¿Se elimina mi deuda con CFE? Muy buena pregunta. Si nosotros tenemos deuda con la CFE, no, nosotros no podemos eliminar esa deuda. La deuda sigue existiendo. Se tendría que liquidar la deuda previamente para poder implementar los paneles solares con esta combinación que les había platicado con la CFE. También podría ser, sí, eliminar la deuda no es posible, se tiene que liquidar. ¿Y cómo funciona la tramitología? Básicamente lo que nosotros le decimos a la CFE a través de papeleo es que ustedes se van a volver pequeños productores de energía. Se llenan unos formatos en donde salen ciertas características técnicas del sistema y con eso se gestiona la primera solicitud. La CFE nos contesta con contratos, le pedimos a ustedes que nos regalen unas firmas, reingresamos estos documentos y la CFE les pone el medidor que les había platicado que tiene estas funciones especiales. La siguiente pregunta que nos decía Eduardo Calderón es ¿qué pasa si mi sistema fotovoltaico genera más energía de la que consumo? Ahí es como la CFE se vuelve una batería para nosotros. La CFE va a almacenar esta energía que nos llega a sobrar. Entonces, por ejemplo, vamos a poner que nosotros consumimos 100 kilowatts, porque nosotros producimos energía, no dinero, entonces tenemos que hablar siempre en energía, que son los kilowatts. Ustedes consumen 100 kilowatts y producimos 200. Quiere decir que la CFE va
a ver en el medidor 100 en la primera opción y en la segunda opción van a ver 200. Ellos van a restar estas dos lecturas y van a decir, el déficit es a razón del usuario, o sea, ustedes. Y ese déficit van a ser 100 kilowatts que se van a almacenar durante un año móvil. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, en enero nos sobraron esos 100 kilowatts, pero en ningún momento se volvieron a consumir tanta energía como para poder usar eso. Si vuelve a llegar enero y no se usó, se elimina. Pero normalmente los proyectos se diseñan para que no pasen esas situaciones. Supongamos en el siguiente periodo, vamos a poner febrero, se consumen 300 kilowatts y nosotros seguimos produciendo 200. Pero en el periodo pasado nos sobraron 100. Entonces tenemos 300 menos 200 y le agregamos esos 100 de ese saldo. Entonces se vuelven 300 menos 300 y el recibo llega por cero energía. Así es como funciona. Muy bien, vamos a tener una última pregunta de Alejandra García. ¿Por qué mi vecino tiene 8 paneles y a mí me dijeron que necesito 16? Wow, bueno, aquí nosotros podemos... es un poquito complicado porque nosotros no sabemos realmente por qué tiene 8. Necesitaríamos entrevistar a la persona, a su vecino, para determinar por qué tiene 8 paneles solares. Necesitaremos primero identificar si con esos 8 paneles que tiene nuestro vecino está cubriendo toda la energía que tienen, o a lo mejor es un proyecto en crecimiento que se está haciendo por etapas. También ver por qué tienen esos 8 paneles, por qué son 8. A lo mejor es por la capacidad, a lo mejor son de mucha mayor capacidad que la que le estamos ofreciendo. Entonces, en base a todas esas características podríamos ver si somos iguales o no. Normalmente nosotros damos un ejemplo que es, tenemos 2 casas igualitas, pero en una solo vive una persona y esa persona se va a trabajar todo el día y solo llega a dormir a esa casa. En cambio, en la otra casa tenemos 15 personas, exagerando, tienen 15 personas y nunca salen de ahí. Entonces, son casas igualitas, del mismo tamaño, mismas características, pero los consumos son totalmente distintos. Entonces, a lo mejor tú necesitas 16 porque tienes mayor consumo que tu vecino. Puede ser una de esas respuestas, pero como les comentaba también, siempre es necesario hacer un análisis personalizado de cada caso, porque todos son distintos. Muy bien, ahora sí, vamos a hacer la última pregunta. Lucía Galván nos pregunta, ¿cuánto se gasta en mantenimiento y cada cuánto tiempo se requiere condiciones normales? Bueno, como las primeras preguntas, se recomienda cada 2 meses. Vamos a hacer una siguiente pregunta, una última pregunta, porque esta estaba repetida. Y tenemos Roberto González, nos pregunta, ¿podría usar unos paneles solares para tener energía en lugar de rentar un generador? Hablando de una construcción y para moverlo a través de la construcción posteriormente. Bueno, sí, pero necesitaríamos ver realmente qué características se necesitan. O sea, ¿para qué lo necesitas? Puede ser para máquinas de soldar, ¿cuántas máquinas de soldar? Y bueno, pensando en algo así, ¿no? Entonces sí, necesitaremos ver todas estas características para ver si sí se puede. A lo mejor, y lo más recomendable sería continuar con una generadora eléctrica. También necesitaríamos identificar si la posibilidad de movimiento, a lo mejor sí se puede, pero tendrían que quedarse en un solo sitio, o dependiendo de las características del lugar, se podría realizar algún tipo de adecuación para poderlo hacer de cierta forma móvil. Muy bien, entonces con esto concluimos nuestras preguntas y respuestas de este primer live de Signusco. Agradezco que hayan participado, hayan estado aquí con nosotros.
Y entonces cualquier cosa que pudieran tener dudas más adelante o todavía tienen, que veo que todavía hay algunas otras preguntas aquí en los comentarios, vamos a ir respondiéndolas en un segundo live para que puedan acumularse un poquito más de preguntas. Y les dejamos en los comentarios también nuestros datos. También los invitamos a que nos visiten en nuestra página de internet en signos.company. También que nos puedan contactar a través de nuestros correos, que es ventas@signus.company. Los vamos a dejar en los comentarios, o también lo pueden encontrar en nuestro perfil de Facebook. Muy bien, muchas gracias, y sería todo por mi parte. Que tengan un excelente día. Hasta luego.